Hemos tenido hoy que retomar a Lucas, porque si vamos a trabajar con Hechos, tenemos que volver a trabajar con Lucas. Y desde luego, el libro de los Hechos es el libro que narra la historia de la iglesia primitiva. Alguien dijo que es un libro sin final, y obviamente dice que es un libro sin final porque todavía la iglesia sigue escribiendo historias sobre él. Pero este libro de Hechos, en alguna medida, tenemos que verlo dentro de su realidad. Y una de las cosas que se dice del libro de Hechos es que es un documento histórico que sirve como defensa a la fe cristiana. En este momento para nosotros tal vez no tiene esa función, pero en el tiempo en que se escribe tiene esa función. Si usted nota, es un libro que trae a colación la historia de la comunidad cristiana, pero la trae de una manera muy bien elaborada. Tan es así que si la historia de Hechos, el libro de Hechos no existiera, la iglesia en términos de su identidad estaría perdida, porque el libro de Hechos es lo que demarca el sentido propio de la identidad de la iglesia. O sea, el libro de Hechos nos abre unas ventanas extraordinarias de conocimiento, nos permite ver inclusive las decisiones más neurálgicas que la iglesia tuvo que vivir en sus primeros años, y desde luego nos pone en una perspectiva de conocimiento cristiano que, si dependiéramos solo de las cartas de Pablo, tendríamos tal vez mucha teología, pero no tendríamos historia. Y si no tuviéramos historia, pues a fin de cuentas, cuando alguien carece del conocimiento de su verdadera idiosincrasia, ¿verdad?, de su verdadera historia, de sus verdaderas raíces, el sentido de identidad queda trunco. Así es que a Lucas le tenemos que deber grandemente esa aportación. De hecho, esa forma de llamarle Hechos de los Apóstoles realmente no es una forma correcta, porque, número uno, ahí solamente se habla de 3 apóstoles de la iglesia primitiva en el libro de Hechos, y por el otro lado, el cuarto personaje del que se habla es del apóstol San Pablo, pero Pablo es apóstol para nosotros, pero nunca fue apóstol para la iglesia primitiva. Así es que, aparte del capítulo 1, donde se menciona la lista de ellos, lo próximo que se dice de los hechos de los apóstoles realmente es bien poco. Por ejemplo, en el capítulo 12 y en el versículo 2 se dice que Herodes mandó a matar a Santiago, el hermano de Juan, pero no dice nada más de Santiago. O sea, un libro de hechos de los apóstoles que lo único que diga que fue que lo mataron. Realmente no hay muchos hechos de los apóstoles ahí. Por ejemplo, que a Juan se menciona en el libro de Hechos de los Apóstoles, pero Juan no habla nunca en el libro de Hechos de los Apóstoles. Sí, hay un discípulo que se llama Juan, pero no habla en Hechos de los Apóstoles. Lo menciona como uno de los apóstoles, nada más, pero sin mencionarlo. Y a Pedro, pues obviamente que cuando uno empieza a leer el libro de Hechos, uno cree que Pedro es el protagonista, pero Pedro comienza como el protagonista y después termina como un personaje secundario dentro de la iglesia primitiva. Fíjese que cuando Pedro va a defender la postura de Pablo,
y la anexión de los creyentes de la casa de Cornelio al concilio de Jerusalén, él va como un testigo, pero él no tiene autoridad dentro del concilio de Jerusalén. No se percata tal vez de eso muchas veces, ¿verdad? Pero cuando uno hace el estudio a conciencia del libro de los Hechos, uno dice, ven acá, pero aquí Pedro no tiene toda la relevancia que históricamente se le ha dado, porque él viene a decir que él ha tenido una experiencia con los gentiles en la casa de Cornelio, y donde pudo autenticarse la experiencia del Espíritu Santo, pero a fin de cuentas viene al concilio de Jerusalén como un testigo, no es realmente el líder prominente del que uno esperaba. Y después de la historia de Pedro y Cornelio, Pedro desaparece del libro de los Hechos y no vuelve a aparecer por ningún lugar. O sea, que ese título de Hechos de los Apóstoles realmente no es tan, no debe ser tan enfatizado como la tradición lo ha enfatizado. Sobre todo, lo que el libro de Hechos pretende es darnos una serie de hazañas típicas de las figuras heroicas de la iglesia primitiva. Pero hay una porción más grande donde se menciona a Pablo, que no es un apóstol de la iglesia primitiva, de la iglesia de Jerusalén, que lo que se menciona a Juan, que lo que se menciona a Pedro, que lo que se menciona a Santiago. Ahora, otro elemento es que el libro de los Hechos por ningún lugar dice que Lucas es el autor. No parece como en las cartas de Pablo, ¿verdad? Que Pablo escribe y firma, pero en los Hechos Lucas no dice por ningún lado que Lucas es el autor. Pero se infiere, ¿verdad? Se infiere a Lucas como el autor, porque obviamente el estilo en el que escribe, la forma y manera como comunica es bien obvia, ¿no? Al estilo de su libro, de su evangelio. Además que el destinatario es el mismo. Sí. O sea, le está escribiendo a la misma persona. Por lo tanto, es bastante difícil pensar que dos escritores bíblicos le estén escribiendo a la misma persona. Y lo propio es pensar que es uno el que está escribiendo, y sobre todo que usa el mismo título, ¿no? hacia esta persona, Teófilo. Ahora, sobre la persona de Lucas en la Sagrada Escritura, como dijimos cuando estudiamos su libro, tampoco se sabe mucho. En el capítulo 4 de Colosenses y en el verso 14 hay una referencia de Lucas. Lo saludan Lucas, el querido médico, y demás. No hay nadie más. Que está allí en el sonido y el doctor Lucas. No hay nadie más en eso. Después aparece una mención en una cartita breve de un solo capítulo en Filemón, en el versículo 24. En Filemón, en el versículo 24, aparece una mención también tímida de Lucas. Dice, y también Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo. Pero no aparece nada más. Por el otro lado, en segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo 11. Segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo 11, que aparece también otra mención bastante tímida con respecto a Lucas. Dice, solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de gran ayuda en mi ministerio. Ahora, esos tres datos nos sirven a nosotros para entender que si Pablo le está llamando médico a Lucas, pues obviamente fue médico, ¿verdad? Porque yo me imagino que Pablo no se lo hubiera ocurrido llamarlo médico. Es la única referencia que hay como que es médico. No, hay otras más. Hay otras más. Sí,
la forma como escribe, Sí. la forma como escribe, ¿no? Muy culto. Entonces,